Hola, buenas tardes. Vamos a continuar con este maravilloso audiolibro, podría ir diciéndose, así que vamos para abajo. Lo dejamos en la magia, creo, o algo así, me suena. Por aquí abajo, ¿no? Esto es lo de la moneda y tal. Igual un zoom del 200% no nos hace ningún bien. Esto lo de las facciones que ya estuvimos hablando un poco por encima. Esto creo que era, ¿verdad? Ahora el juego hacen referencia a las escuelas de magia, pero depende de ti determinar. Vale, esto ya lo leímos, que era... eh, fuimos leyendo esto, que básicamente nos iba explicando que puede haber, puedes darle distintos enfoques a la magia, depende de lo que tú quieras. Y resulta que si tú lo deseas así, la magia puede ser algo muy raro o puede ser algo muy común. Si es algo muy común, habrá magia más poderosa, más extraña, más cualificada, por así decirlo, y probablemente haya normas que la regulen. Si no, si es muy escasa, no habrá ningún tipo de norma legal contra ella. Así que esto ya lo leímos. Eh, creo que ya lo leímos, ¿verdad? Algunas localidades podrían prohibir determinados conjuros, podrían ser capaces de lanzar conjuros usados para robar, estafar. Creo que nos quedamos por aquí, ¿verdad? Escuelas de magia. Las reglas del juego hacen referencia a las escuelas de magia, abjuración, ilusión, nigromancia, etc. Pero depende de ti determinar qué significan esas escuelas en tu mundo. De manera similar, eh, algunas opciones de clases sugieren la existencia de organizaciones practicantes de la magia, colegios de bardo y círculos druídicos, a las que eres libre de dar forma. Podrías decir que tales estructuras formales no existen en tu mundo. Los magos y bardos y druidas podrían ser tan poco comunes que un jugador aprende de un solo mentor y nunca encuentra otro personaje de la misma clase, en cuyo caso los magos aprenderán su especialización sin entrenamiento formal. Sin embargo, si la magia es más común, las academias podrían dar cuerpo a las escuelas de magia. Estas instituciones tienen sus propias jerarquías tradicionales, regulaciones y procedimientos. Por ejemplo, Materros, el nigromante, podría ser el miembro de la cábala nigromántica de Tarzad. Como muestra de su alto puesto dentro de su jerarquía, se le permiten usar las túnicas verdes y rojas de un maestro. Por supuesto, cuando usa esas túnicas, su posición puede ser fácilmente identificada por aquellos que conozcan la cábala. Este reconocimiento podría ser una bendición o un problema, dada la reputación temeraria de la cábala de Tarzad. Si sigues esta ruta, puedes tratar a las escuelas de magia, los colegios de bardo y los círculos druídicos como organizaciones, utilizando las directrices para organizaciones presentadas anteriormente en este capítulo. Un jugador nigromante podría cultivar renombre dentro de la cábala de Tarzad, mientras un bardo busca incrementar su renombre dentro del colegio de Macfirmuid, ¿vale? Básicamente, que hagas un poco lo que quieras, pero que puede ser tanto algo positivo como algo negativo que existan las escuelas de magia, ya que unas se rivalizarían con otras. Círculos de teletransporte. Esto me interesa. La presencia de círculos de teletransporte permanentes en las mayores ciudades ayuda a asentar su papel importante en la economía de un mundo de fantasía. Conjuros tales como el cambio de plano y círculo de teletransporte conectan con estos círculos que pueden ser encontrados en templos, academias, centros de organizaciones arcanas o en puntos cívicos de importancia. Aun así, dado que cada círculo de teletransporte es un medio posible de entrada a la ciudad, están vigilados por protecciones mágicas y militares. Cuando diseñas una ciudad de fantasía, piensas en los círculos de teletransporte que podrían contener y sobre cuáles es posible
que hayan escuchado los aventureros. Si los aventureros normalmente regresan a su base usando un círculo de teletransporte, usa ese círculo como como un gancho para futuras aventuras en tu campaña. ¿Qué hacen los aventureros si llegan a un círculo de teletransporte y encuentran todas las protecciones familiares desactivadas? Ir a los guardias yaciendo en charcos de sangre. ¿Que si su llegada interrumpe una discusión entre dos sacerdotes enfrentados en un templo? La aventura comienza. O sea, intentes abusar un poco, ya que les fuerzas a ir a esa zona de que esa gente tenga que estar básicamente hablando unos con los otros. Así que no sé. Es algo para forzar un poco la historia, porque sabes que sí o sí tienen que estar ahí y si transcurren cosas alrededor, puedes forzar a los personajes a tener que formar parte de esos hechos, ¿no? Traer de vuelta a los muertos. Cuando una criatura muere, su alma abandona su cuerpo y el plano material viaja a través del plano astral y va al plano donde resida la deidad de la criatura. Si la criatura no era devota de una deidad, su alma viaja al plano correspondiente a su alineamiento. Ok. Traer de vuelta de la muerte a alguien implica recuperar el alma de ese plano y devolverla a su cuerpo. Los enemigos pueden tomar precauciones para dificultar la resurrección de un personaje. Quedarse con el cuerpo previene el uso de revivir a los muertos o resurrección para restaurar la vida del personaje. Un alma no puede ser retornada a la vida si no lo desea. Un alma conoce el nombre, alineamiento y deidad, si es que hay alguna, de la criatura que intente devolverla a la vida, y podría negarse de acuerdo a esos datos. Por ejemplo, si el honorable caballero Stormbringblade muriese y una alta sacerdotisa de Takishis, diosa de los dragones malvados, tomase su cuerpo, Storm podría no desearse el alzado de los muertos por ella. Cualquier intento que ella realizase de revivirlo fallaría automáticamente. Si la malvada clériga quiere revivir a Storm para interrogarlo, necesita encontrar una manera de engañar a su alma, como engañar a un clérigo bueno para que lo reviva, y luego capturarlo una vez que esté nuevamente con vida. Bueno, gracias por el hosteito, Blau. Básicamente lo que nos están diciendo es que cuando tu alma muere va al plano perteneciente a tu dios o iría a un plano perteneciente a tu alineación. Por tanto, cuando utilizamos hechizos, que me imagino que serán de alto nivel, de revivir a los muertos, primero necesitamos el cuerpo. Y segundo, el alma que vamos a revivir conoce quién va a revivirla. Entonces, si sabe que lo van a revivir con malas intenciones, por ejemplo, puede negarse completamente a ser revivido. También puede pasar que sea, por ejemplo, un hombre mayor con mucha sabiduría o un archimago poderoso y que muera y aunque muera, se niegue completamente a revivir. O sea, muera, pero ya, o sea, esté tan cansado de la vida que luego, aunque intenten revivirlo porque necesiten su ayuda, el señor, por egoísmo puro, se niegue a revivir. Podría pasar, ¿no? Es una cosa interesante porque, a ver, obviamente los personajes de normal no van a ser capaces de revivir como tal a otro de los personajes del grupo, pero puedes introducir por medio algún ser bastante más poderoso, como podría venir siendo un dios o algo así, y ese personaje sí que sería capaz de revivirlo si es que el alma del compañero quiere, ¿sabes? Vale, creando una campaña. El mundo que crees es el escenario para las aventuras que has establecido en él. No necesitas darle más importancia que esa. Puedes dirigir aventuras en un formato de episodios con los personajes como único elemento común y también tener tramas a lo largo de esas aventuras para construir una saga mayor de logros de los personajes en el mundo. Planear toda una campaña puede parecer una tarea de enormes proporciones, pero no tienes que planear cada detalle desde el principio. Puedes comenzar con los conceptos básicos, dirigir algunas aventuras y pensar en tramas más grandes que quieras explorar en cuanto a la campaña progrese. Eres libre de añadir tanto o tan poco detalle como quieras. El inicio de una campaña se asemeja al inicio de una aventura. ¿Quieres saltar rápidamente a la acción, enseñar a los jugadores lo que les espera en la aventura y captar su atención de inmediato? Da a los jugadores suficiente información para hacer que quieran volver semana tras semana, para ver cómo se desarrolla la historia. Comienza por poco.
Cuando empieces a construir tu campaña, hazlo poco a poco. Los personajes tienen que saber solo sobre la ciudad, pueblo o aldea donde empiezan, el juego y quizás el dungeon cercano. Puedes decidir que la baronía está en guerra con un ducado cercano o que un lejano bosque está lleno de Ettercarps y arañas gigantes, y debes de tener en cuenta estas cosas. Pero al principio de la partida, el área local es suficiente para sentar la base de la campaña. Sigue estos pasos para crear ese área local. Vale, básicamente te está indicando que tú idealmente generarías una campaña en la que pondrías muy poquitas historias, irías metiendo, irías metiendo información de muy de poquito a poquito y que las historias no tienen por qué estar conectadas entre sesión y sesión. Pero obviamente a mí me gusta la idea de que aunque no estén conectadas de sesión a sesión, porque realmente tus personajes son prácticamente irrelevantes en un mundo tan poderoso y tan grande, ir metiéndoles pequeñas pinceladas que puedas ir enlazando en las distintas historias hacia, por así decirlo, como si fuera un episodio final o una misión final que sea de proporciones más grandes y que sea las consecuencias de todas las decisiones que han tomado en las sesiones anteriores. Por ejemplo, puedes hacer 5 o 6 sesiones que sean completamente independientes, pero que se vayan enlazando entre sí. O sea, que se vayan enlazando, que haya pequeños detalles hacia el final de la sesión que vayas acumulándolos y luego les digas, ¿recordáis cuando matasteis al archimago que hizo no sé qué? Y ellos, sí, pues su primo lejano. ¿Y recordáis el abeto que cortasteis no sé qué, infundisteis con magia? Sí, también. Pues su primo lejano ha ido a por el abeto y se ha hecho una varita a tope de guapa. Básicamente, ¿no? Enlazar unas cosas con otras para, por así decirlo, darle continuidad. Porque realmente no puedes intentar meter una historia súper larga, súper tocha, en forma de sesiones cortas, porque tus jugadores no van a desear volver a la siguiente sesión porque quieran saber más de la historia, sino que van a decir, tío, no me estás contando nada ahora, no estamos avanzando. No, ¿sabes? Pero si lo haces en fragmentos cortos, en misiones cortas, dirán, vale, nos hemos hecho la misión esta, nos lo hemos pasado bastante bien, hemos tenido nuestra exploración, hemos tenido nuestra charla tal, así que vamos a la siguiente semana más. Y al final, cuando lleguen al final, dirán, hostia, estaba todo conectado, madre mía. Vale, crear una base de operaciones. Mira la sección asentamientos al principio de este capítulo para tener una guía en la construcción de este asentamiento. Un pequeño pueblo villa al borde del territorio salvaje es un buen hogar para la mayoría de las campañas de D&D. Usa un pueblo grande o una ciudad si deseas una campaña con aventuras urbanas. Crea una región local. Mira cartografiando tu campaña al principio de este capítulo para la orientación. Dibuja un mapa a escala provincial, un casillero, una milla, con la base de operaciones cerca del centro. Rellena el área correspondiente a un día de viaje entre 25 y 30 millas de la base de operaciones. Un área de este tamaño probablemente tenga de 1 a 3 asentamientos, además de la base de operaciones, así que piensa en ellos. Comienza una aventura. Un dungeon sencillo hace una primera aventura para la mayoría de las campañas. Mira el capítulo 3, creando aventuras en busca de orientación. Una base de operaciones proporciona un punto de partida común para los personajes. Este punto de partida podría ser el pueblo donde crecieron o una ciudad que les atrajo de puntos lejanos, o tal vez que comiencen la campaña en los calabozos del castillo de un varón maligno, donde han estado encerrados por diversas razones, legítimas o no, lanzándoles en el centro de una aventura. Para cada uno de estos pasos dota a los lugares solo de los detalles que necesiten. No es necesario identificar cada edificio en un pueblo o etiquetar todas las calles de una gran ciudad. Si los personajes comienzan en la prisión del varón, necesitarás los detalles de este primer sitio de la aventura, pero no tienes que nombrar a todos los caballeros del varón. Esboza un mapa sencillo, piensa en la zona de los alrededores y considera qué personajes son más propensos a interactuar con los jugadores al comienzo de la campaña. Lo más importante es visualizar cómo este área se mete en el tema y la historia que tiene pensado para tu campaña. Entonces empieza a trabajar en tu primera aventura.
Básicamente te está dando un poco de orientación de que necesitas una historia, un trasfondo para unir a todos los personajes en un mismo pueblo y a partir de ese pueblo puedes hacer que eso sea su base y que se vayan trasladando de un sitio a otro. No es del todo mala idea realmente porque puede funcionar bastante bien, pero realmente no me termina de convencer porque si tenemos puertas mágicas, por ejemplo, está bien que tengan una casa en una ciudad, pero todas las sesiones van a ser fuera de esa ciudad en otros planos, en otros mundos o en otras ciudades más grandes. Entonces, realmente la base de operaciones está bien porque es como el lugar seguro al que vuelven para descansar y donde van a estar juntos, pero luego obviamente donde va a transcurrir toda la sesión normal va a ser todo el rato viajando. Entonces también les puedes dar una puta carretilla y decirles, vale, chavales, tirad para adelante, el burro delante que no se espante y decirles, ya podéis ir caminando, que tenéis que ir a no sé dónde, a bajo un paseo y los tienes viajando siempre. También puedes hacerlo, ¿no? Determina el contexto. En cuanto empieces a desarrollar tu campaña, ok, tendrás que darle a los jugadores la información esencial para facilitar la distribución. Recopila información fundamental en un folleto. Dicho folleto incluye normalmente el siguiente material: cualquier restricción o nuevas opciones para la creación de personajes, tales como razas nuevas o prohibidas. Vale. Toda la información en el trasfondo de tu campaña que los personajes podrían averiguar si tienen un tema o dirección en mente para la campaña. Esta información podría incluir las semillas que hacen alusión a ese enfoque, información básica sobre la zona donde los personajes están, empezando con el nombre de la ciudad, lugares importantes dentro y alrededor de ella, PNGs de los que han oído y tal vez los rumores que apunten a los problemas que estén fraguando. Mantén este folleto breve y ve al grano. 2 páginas es un máximo razonable. Incluso si tienes una explosión de energía creativa que produce 20 páginas de gran material de trasfondo, guárdalo para tus aventuras. Deja a los jugadores que descubran detalles poco a poco en el juego. Yo soy partidario de meterle, o sea, de ni siquiera darles información al principio. Igual un poco en plan 10 minutitos de hablar del world building, como se pueda, y poco más. O sea, hablar 10 minutillos del world building, de en qué mundo están y tal, y luego meterles directamente a que interaccionen ellos y hablen ellos con la gente, ir soltándoles ahí ya la info, que la vayan averiguando ellos. Porque si les das 2 folios y les dices, tomad, aquí tenéis la información del world building, no se la van a leer. Entonces no tiene ningún tipo de sentido. Involucrar a los personajes. Una vez que hayas identificado de qué trata tu campaña, deja a los jugadores. Deja que los jugadores te ayuden a contar la historia al decidir cómo sus personajes están involucrados. Esta es una oportunidad para los jugadores de unir la historia y el trasfondo de sus personajes a la campaña, y una oportunidad para ti de determinar cómo se entrelazan los distintos elementos en el trasfondo de los personajes a la campaña. Por ejemplo, ¿qué secreto aprendió el personaje ermitaño? ¿Cuál es el estatus de la familia del personaje noble? ¿Cuál es el destino del héroe del pueblo? Algunos jugadores podrían tener problemas para conseguir ideas, no todo el mundo es igual de creativo. Tú puedes ayudar a estimular su creatividad con algunas preguntas acerca de sus personajes. ¿Eres un nativo, nacido y criado en la zona? Si así es, ¿quiénes forman tu familia? ¿Cuál es tu ocupación actual? ¿Eres un recién llegado? ¿De dónde vienes? ¿Por qué has venido a esta zona? ¿Estás atado a alguna de las organizaciones o personas involucrados en los hechos que inician la campaña? ¿Son amigos o enemigos? Escucha las ideas de los jugadores y di que sí, si puedes. Incluso si deseas que todos los personajes hayan crecido en la ciudad de partida, considera la posibilidad de permitir que sea un recién llegado o un traslado si la versión del jugador es lo suficientemente convincente. Propon modificaciones a la historia de un personaje para que se adapte mejor a tu mundo o tejer los primeros hilos de tu campaña en esa historia. Está muy bien porque literalmente si conseguimos, o sea, a mí me gusta que cada jugador desarrolle su historia y luego te la cuente. Y luego tú a partir de ahí dices, vale, pues puedo fundamentar parte de mi historia y tal, la puedo introducir aquí. Entonces me parece súper, súper bien que los jugadores desarrollen sus historias y tú les eches un cable diciéndole tal, aquí podrías introducir esto, aquí lo otro, para que te cuadre todo con la historia y al final lo más importante es que tú conozcas la historia, solo tú,
Luego todos ellos converjan en la ciudad por X razón, que normalmente suele ser que los han contratado, los han llamado para hacer un trabajo, y finalmente tienes ahí a todos colapsados y dices una maravilla. Y ahí ya cuando ellos quieran desarrollarse, hablarán de su historia con los otros personajes, e incluso podrían mentir y tú lo sabrías. Y entonces a partir de ahí hay muchos toques que puedes ir dando a la historia de aquí coloco al enemigo de este tío, los demás no saben que es su enemigo, él sí lo sabe, él tiene que decidir si quiere comentárselo a sus compañeros o quiere guardárselo para sí mismo. Aquí te suelto el secretito, aquí al amor de tu vida que de repente está por aquí, ¿sabes? Entonces puede funcionar bastante, bastante bien. Creando un trasfondo. Los trasfondos están diseñados para enraizar a los personajes en el mundo, y la creación de nuevos trasfondos es una gran manera de introducir a los jugadores a las características especiales de tu mundo. Los trasfondos, que tienen vínculos con las culturas particulares, organizaciones y acontecimientos históricos de tu campaña, son particularmente fuertes. Tal vez los sacerdotes de cierta religión viven como mendigos apoyados por una población piadosa, cantando los cuentos de las hazañas de su deidad para entretener e iluminar a los fieles. Se puede crear un trasfondo de sacerdote mendigo o modificar el trasfondo de acólito para reflejar estas cualidades. Podría incluir dominio musical de instrumentos y, y su característica implica probablemente recibir hospitalidad de los fieles. Hay directrices para la creación de nuevos trasfondos en el capítulo nuevo. En el capítulo 9, el taller de Dungeon Master. Básicamente nos está indicando que cada jugador puede crear su propio trasfondo. Por tanto, aunque tú seas un clérigo, puedes perfectamente ser también un bardo, porque eres un bardo que realmente antes era sacerdote o que pertenece a una orden de sacerdotes que se dedican a, por así decirlo, transmitir lo que vendría siendo la ideología de su dios, pero cantando. ¿Por qué? Porque puedes tener un dios perfectamente que sea el dios de la música o algo por el estilo. Entonces, al final, los trasfondos normalmente los jugadores los eligen de manera default. Que es interesante si el jugador tiene un cierto creatividad, tiene una cierta entusiasmo, incluso puede crear su propio trasfondo y mientras cuadre y no sea nada muy descabellado, se lo puedes permitir como máster porque le da variedad al juego, ¿sabes? Eventos de la campaña. Los acontecimientos importantes en la historia de un mundo de fantasía tienden a ser grandes convulsiones, guerras que enfrentan a las fuerzas del bien contra el mal, en una confrontación épica, desastres naturales que arrasan civilizaciones enteras, invasiones de vastos ejércitos u hordas extraplanares, asesinatos de líderes mundiales. Estos eventos que sacuden al mundo titulan los capítulos de la historia en un juego de D&D. Este tipo de eventos proporcionan las chispas que pueden encender y sostener una campaña. El problema más común de las series de historias que no tienen un comienzo, desarrollo y final determinados es la inercia. Al igual que muchos programas de televisión y cómics, una campaña de D&D corre el riesgo de seguir en el mismo terreno mucho después de que la diversión haya terminado. Así, los actores o escritores se alejan de esos terrenos. También pueden hacerlo los jugadores, los actores y escritores de un juego de D&D. Los juegos se estancan cuando la historia divaga demasiado tiempo, sin un cambio de tono, cuando los mismos villanos y aventuras similares se hacen aburridos y predecibles, y cuando el mundo no cambia alrededor de los personajes y en respuesta a sus acciones. Los eventos terremoto fuerzan el conflicto, determinan los nuevos eventos y grupos de poder que están en marcha. Sus resultados cambian el mundo mediante la alteración del tono del escenario de una manera significativa. Ellos escriben la historia de su mundo en letra grande y en negrita. El cambio, especialmente, el cambio, especialmente aquel que se produce como resultado directo de las acciones de los personajes, mantiene la historia en movimiento. Si el cambio es predecible y es imperceptible, las acciones de los personajes carecen de importancia. Cuando el mundo se vuelve predecible, es el momento de cambiar las cosas. Básicamente que puedes forzar, obviamente tienes que forzar eventos y grandes situaciones para poder
para poder intentar que tus personajes avancen hacia la dirección que ellos quieren y que la historia vaya fluctuando. Obviamente esto te lo venden así, pero luego realmente tú no lo quieres hacer así, porque tú eres máster y tú no puedes hacer que los personajes a nivel uno empiecen ya con están en la guerra de dioses y los dioses se matan entre ellos, porque realmente no podrían hacer nada ahí. Ellos tienen que ser meros personajes secundarios, observadores de la historia por casualidad, pero que no participen de ella, o por lo menos no demasiado al principio. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ocurran este tipo de eventos, pero ocurran como un trasfondo, como algo que ellos ven, pero que realmente no pueden influir en ello, que va a ocurrir sí o sí. Pero ellos tienen que hacer otra misión. Por ejemplo, tenéis que detener a un noble y van a detener al noble, pero el trasfondo es que el noble estaba corrompido por un demonio y el demonio a su vez, cuando matan al noble, escapa y empieza, yo qué sé, es capaz de escapar de su prisión, que era el propio noble, y escapa y empieza a sembrar el caos en este plano. Entonces, ahí ellos han sido los causantes de un gran hecho, pero ellos no van a ser los que se enfrenten directamente al demonio. O sea, va a ser un dios el que lo haga, por ejemplo, pero no ellos. Pero ellos han tenido algo que ver con la historia y al final han sido el detonante, que es lo que realmente nos está interesando en este momento. No nos interesa que ellos desde el día uno se pongan a pegarse con dioses porque no van a poder, o con en eventos demasiado como el apocalipsis, o de repente hay un evento que no sucedía desde hace milenios y los magos pierden la magia, madre mía. Obviamente ellos no van a ser capaces de parar eso, o por lo menos no al principio. Entonces, obviamente tenemos que intentar evitar ese tipo de situaciones y darles cosas, objetivos más sencillos y que de verdad sean objetivos posibles, plausibles y que sean capaces de realizar con normalidad, sin mucha dificultad. A ver, poniendo los eventos en movimiento. Los eventos terremoto pueden ocurrir en cualquier momento en una campaña o arco de la historia, pero los mayores incidentes ocurren naturalmente al principio, medio y final de una historia. Este posicionamiento refleja la estructura de las historias dramáticas. Al comienzo de una historia, algo sucede para sacudir el mundo de los protagonistas y lanzarlos a la acción. Los personajes actúan para resolver sus problemas, pero otras fuerzas se oponen a ellos. Cuando llegan a un hito significativo, camino a su meta, un conflicto mayor interrumpe los planes de los personajes, sacudiendo su mundo de nuevo. El fracaso parece inminente. Al final de la historia tendrán éxito o fracasarán, y el mundo será sacudido de nuevo por la forma en la que los personajes cambiaron para bien o para mal. Al comienzo de una campaña de D&D, los eventos terremoto crean ganchos de aventura instantáneos y afectan a las vidas de los personajes directamente. En medio, consiguen grandes puntos de inflexión a medida que la suerte de los personajes cambia, alzándose después de una derrota o cayendo tras una victoria. Cerca del final de una campaña, tales eventos sirven como excelentes episodios culminantes con efectos de largo alcance. Podrían ocurrir después de que la historia haya terminado, como resultado de las acciones de los personajes. Esto es básicamente lo que hemos comentado antes, más o menos sigue siendo lo mismo, y la cuestión es eso, que sus acciones tienen que tener unas consecuencias y unas consecuencias tienen que llevarlos a realizar sus acciones. Pero esto está hablando no solo de una sesión, sino está hablando de una historia completa, entonces es algo bastante más extendido en el tiempo. Y para mí el problema, básicamente, de empezar con una gran catástrofe es que los personajes todavía no se sienten integrados, todavía no sienten de verdad que están viviendo en ese mundo. Entonces, si tú empiezas y dices, hay un terremoto y mueren 100.000 personas, por muy bien que lo describas, los personajes se las va a sudar la verga, porque acaban de empezar a jugar, ¿sabes? Ni siquiera están encariñados con sus propios personajes, ni siquiera se sienten todavía cómodos con ellos. O sea, no van a preocuparse por lo que le pase a los NPCs genéricos. Sin embargo, si tú desarrollas una historia y vas metiendo las relaciones con los NPCs durante muchas sesiones, a lo largo, por ejemplo, de 10 sesiones, que se relacionen con los NPCs, que vean que los NPCs son personas de verdad, no personaje genérico tabernero que te pone cerveza. Y luego eliminas esos personajes,
¿De verdad va a afectarles más porque han mantenido una relación con ese personaje? No pueden simplemente decir, bueno, pues no pasa nada porque total era un NPC genérico. ¿Cuándo no alterarlo todo? Al construir la narración, ten cuidado con la acción falsa o la acción por su propio bien. La acción falsa no hace avanzar a la historia, enfrenta a los personajes ni les hace cambiar. Muchas películas de acción sufren de acción falsa, en las que las persecuciones de coches, tiroteos y explosiones abundan, pero hacen poco más que causar inconvenientes a los personajes y finalmente aburren a la audiencia con su repetición y su poca importancia. Algunas campañas de D&D caen en la misma trampa, entretejiendo los desastres terremotos uno tras otro con poco impacto en los personajes o el mundo. En ese caso, probablemente reordenar el mundo cada vez que haya un giro en la acción no sea lo que mejor sirva a los intereses del Dungeon Master. No sea que los eventos terremotos se hagan habituales. Como regla general, una campaña puede sostener hasta 3 eventos terremoto a gran escala, uno cerca del principio, otro cerca de la mitad y otro cerca del final. Utiliza tantos eventos de pequeña escala que perturben el limitado microcosmos, pueblo, aldeas, tribus, feudos, ducados, provincias y así sucesivamente como te quieras. Cada acontecimiento significativo eventualmente sacude el mundo de alguien sin importar lo pequeño que ese mundo pueda ser. Deja que los acontecimientos terribles e inesperados aflijan regularmente a los territorios pequeños del mundo, pero a menos que tu historia lo exija, guarda los eventos grandes para los momentos más importantes de tu campaña. Lo que estaba diciendo yo antes, saturar a los personajes con buenos eventos no te va a aportar absolutamente nada. Y es algo que no quieres hacer jamás. Porque ¿para qué te sirve meterles eh, cada, cada sesión que hay una apoteosis que va a morir todo el mundo si al final muere un montón de gente que no importa nada? Son NPCs genéricos que ni siquiera conocen, por ejemplo, y a ellos como personajes no les va a aportar nada. Pues simplemente no tiene sentido para ellos. A ver si me explico. O sea, no tiene ningún significado ni tiene ninguna repercusión en la historia. Tienes que hacer que de verdad los eventos importantes sean devastadores y causen cambiar, por ejemplo, incluso cómo se podría utilizar la magia dentro de ese mundo, ¿vale? Eventos terremoto. Puedes leer esta sección en busca de ideas e inspiración para ampliar los eventos terremoto que estén ocurriendo o a punto de producirse dentro de tu mundo. Alternativamente, puedes tirar el dado en las tablas de abajo para generar aleatoriamente un evento que inspire tu imaginación. El intento de justificar un resultado aleatorio puede revelar posibilidades imprevistas. Para comenzar, selecciona una categoría de eventos, terremoto o tirar en la tabla de eventos terremotos mundiales. Básicamente te dice que si tú no tienes tampoco planeado ninguna idea que pueda ser destruir el multiverso que estás planteando, tires un dado y digas, mira, pues va a haber esto, va a haber este evento de aquí. Y a partir de ahí desarrollas la historia, por si no se te ocurre en plan, no sé qué hacer, si un cataclismo o que cae un meteorito. Entonces tenemos todos estos eventos de ejemplo, que son surgimiento de un líder o una era, caída de un líder o una era, desastre cataclísmico, asalto o invasión, rebelión, revolución, derrocamiento, extinción o agotamiento, nueva organización, descubrimiento, expansión, invención, predicción, presagio, profecía y mitos y leyendas. También puedes meter muerte de un dios y cosas así, me imagino. Puedes hacer lo que te salga de los huevos al final. Surgimiento o caída de un líder o una era. Las eras son definidas a menudo por los líderes prominentes, innovadores y tiranos del día. Estas personas cambian el mundo y graban sus firmas de forma indeleble en las páginas de la historia. Cuando obtienen el poder, dan forma al momento y al lugar donde viven, de forma monumental. Cuando caen del poder o fallecen, el fantasma de su presencia perdura. Determina el tipo de líder que influencia la era nueva o pasada. Puedes elegir el tipo de líder o determinar uno al azar, utilizando la tabla del tipo de líder. Esto te sirve un poco para crear la historia si no eres muy consciente de cómo quieres crear la historia, pues tiras esto y dices, pues el líder va a ser así y ya está. Pero que, como veis aquí, líder político, líder religioso, militar, filosófico, pedagógico, mágico, básicamente para mí lo más importante aquí sería crear un líder que de verdad se relacionara con los personajes, que ellos sintieran cierto afecto y vieran todo lo que está aportando al mundo. Por ejemplo, un mago que
Literalmente es el que ha creado todos los portales, o sea, todas las puertas que teletransportan del mundo y lo mantiene con su magia. Y metes un evento en el que los personajes no puedan hacer nada y simplemente el mago muera. Eso sería un gran evento. ¿Por qué? Porque ellos ya se han relacionado con él. Él puede ser, por ejemplo, un señor mayor, de alta edad, pero que sea muy amable, que se preocupe de verdad por la raza humana, que llore cuando vea muertes humanas, por ejemplo, que los personajes se sientan apegados a él. Y cuando lo elimines, se acabaron las puertas, se acabaron los portales entre ciudades. Es algo bastante importante, es algo que de verdad va a marcar la historia. No como podría empezar, no como podría ser cualquier otra cosa que realmente igual no es ni importante. Vale. Los líderes políticos son monarcas, nobles y jefes. Los líderes religiosos incluyen avatares de deidades, sacerdotes y mesías, así como los que están a cargo de los monasterios y los líderes de las sectas religiosas influyentes. Los líderes militares controlan las fuerzas armadas de los países, incluyen dictadores militares, señores de la guerra y los jefes del consejo de guerra de un gobernante. Los líderes militares menores incluyen... Vale, esto nos da un poco igual, ¿verdad? Nombra algo que ha sido siempre cierto acerca del mundo, que ahora ya no es así debido a este surgimiento o influencia de poder. Este es el cambio más grande que se produce cuando el líder toma el poder y se convierte en un rasgo predominante que define la época, la característica por la que se recuerda. Nombra a la persona o personas cuya muerte, derrota o pérdida abrió la puerta para que este líder pudiera tomar el poder. Esto podría ser una derrota militar, el derrocamiento de viejas ideas, un renacimiento cultural o alguna otra cosa. ¿Quién murió? ¿Se perdió o fue derrotado? ¿Qué es lo que no estaban dispuestos a comprometer? ¿Estuvo el nuevo líder comprometido en la muerte, derrota o pérdida? ¿O fue una oportunidad casual? A pesar de las virtudes del líder, un defecto en particular atenta contra un cierto segmento de la población. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué es persona o grupo? O sea, aquí te está explicando un poco los tipos de líderes que puedes meter así un poco como con calzador y tú ya decides un poco lo que tú quieras, ¿no? Nombra una persona, personas cuya muerte, derrota o pérdida abrió la puerta para que este líder pudiera tomar el poder. Esto podría ser una derrota militar, el derrocamiento de quien murió, se perdió, fue derrotado, o fue una oportunidad casual. A pesar de las virtudes del líder, un defecto en particular atenta contra un cierto segmento de la población. ¿Qué es lo que falla? ¿Qué persona o grupo de personas va a hacer todo lo posible para frustrar a este líder a causa de ello? Por el contrario, ¿cuál es la mayor virtud de este líder? ¿Y quién se levanta en defensa del líder por ella? ¿Quién cree en este líder ahora, pero todavía conserva dudas? ¿Es alguien cercano al líder que tiene la confianza del líder y sabe sus miedos secretos, dudas o vicios? Caída del líder, un fin de una era. Nombra un cambio positivo que el líder trajo a su dominio o esfera de influencia. Ese cambio persiste después de la muerte del líder. Declara el estado de ánimo general o actitud de la gente bajo el poder de esta persona. ¿De qué hecho importante no se dieron cuenta relacionado con esa persona o su reinado que más tarde saldrían a la luz? Nombra una persona o un grupo que trata de ocupar el lugar del líder en el vacío de poder resultante de su muerte. Nombra una persona o grupo que se enfrentó a este líder. Nombra tres cosas por las que este líder será recordado. Desastre cataclísmico. Terremotos, hambre, fuego, la peste, inundaciones. Los desastres a gran escala pueden erradicar civilizaciones enteras sin aviso. Las catástrofes naturales o mágicas redibujan mapas, destruyen las economías y alteran mundos. A veces los supervivientes reconectan el mundo desde sus ruinas. El gran incendio de Chicago, por ejemplo, fue una oportunidad para reconstruir la ciudad, de acuerdo a un plan moderno. La mayoría del tiempo el desastre deja solo ruinas, enterradas bajo las cenizas, como Pompeya, o hundidas bajo las olas, como Atlantis. Puede elegir el cataclismo o determinar, vale, sí, utilizando la tabla y tirando los dados al azar. Muy bien. Vale. Eh,
Decide qué causó este cataclismo y dónde fue originado. Un presagio presagiaba este evento o una serie de signos y presagios. Describe el presagio en detalle. Describe o nombra a la criatura que advirtió a la población sobre el desastre que se aproxima. Quién escuchó, quiénes fueron los afortunados o desafortunados que sobrevivieron. Describe cómo se ve la zona después de la catástrofe en contraste con el aspecto que tenía antes. Asalto o invasión, puede ser amenaza planar, monstruoso monstruo único, criminal, adversario del pasado, facción disidente, tribu salvaje, sociedad secreta o aliado traidor. Me parece que lo más importante es esto, lo demás es un poco explicación de realmente qué es. Nombra un elemento de la invasión o asalto que los defensores no esperaban o pudieran repeler. Algo le pasó a los primeros defensores que luchaban contra la invasión o asalto, algo de lo que nadie quiere hablar. ¿Qué fue? Los atacantes o invasores tenían un motivo que no era obvio, o no se entendió al principio. ¿Qué fue? ¿Quién traicionó y en qué momento lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Algún atacante intentó detener la incursión? ¿O un defensor destacado se unió con los invasores? Rebelión, revolución y derrocamiento. Los rebeldes logran una victoria en contra de aquellos que desean derrocar, incluso si se trata de una victoria pírrica. ¿Cuál de sus tres metas logran? ¿Por cuánto tiempo durará este logro? Establece el castigo impuesto sobre la antigua potencia luego de su caída del poder. ¿Alguien de la antigua potencia permanece en el poder durante el próximo régimen? Si el viejo orden se mantiene en el poder, describe una forma en que su líder castiga a los revolucionarios. Uno de los destacados líderes de la rebelión, en cierto modo, la cara de la revolución, fue impulsado por motivos personales para su participación en los eventos. Describe a esta persona y establece la verdadera razón por la que él o ella dirigió la rebelión. ¿Qué problema existía antes de la revolución que persiste a pesar de ella? Básicamente te indica un poco pues, lo que vendría siendo como qué cosas puedes presentar como una revolución, o sea, qué cosas puede presentar por lo que ocurrió la revolución, qué cosas no han cambiado la revolución, incluso que la revolución no estaba justificada, o que, por ejemplo, el líder estaba controlado por algún ser superior, o que tenía intenciones ruines y no le importaba realmente los principios que estaban vendiendo. Extinción o agotamiento. Usuarios de la magia, toda la magia, tipo específico o escuela de magia, un tipo de animal, terrenos habitables, un recurso mineral, un tipo de monstruo, gente, literalmente clan, cultura, raza, un tipo de planta o vía acuática, ¿vale? Nombra un territorio, raza o tipo de criatura que dependía de aquello que se perdió. ¿Cómo lo compensan? ¿Cómo intentan sustituir lo que se perdió? ¿Qué o quién es el culpable de la pérdida? Describe una consecuencia inmediata de la pérdida. Pronostica una manera en que la pérdida impacta o cambia el mundo a el largo plazo. ¿Quién o qué sufre más como resultado de la pérdida? ¿Quién o qué se beneficia más de ella? Eh, una nueva organización, como podría ser un sindicato, un gremio, un círculo, sí, vamos. Entonces se considera una o todas las de las siguientes opciones. La nueva orden suplanta a un grupo de poder actual en el mundo, ganando territorio con versos o desertores y reduciendo el número de seguidores del anterior grupo de poder. ¿A quién o qué suplanta la fundación de esta nueva orden? La nueva orden apela a un público específico, decide si este fin atrae a una determinada raza, clase social o clase de personaje. El líder de esta nueva orden es conocido por una característica particular, valorada por sus seguidores. Elabora el por qué se le respeta por esta característica y qué acciones ha tomado este líder para conservar el apoyo de sus seguidores. Un grupo rival se opone a la fundación de esta nueva organización. Elige un grupo de poder existente de tu campaña para que se oponga a la nueva organización o crea una de las categorías de la tabla. Decide por qué se oponen al nuevo grupo, quién los lidera y lo que planean hacer para detener a su rival. Descubrimiento, expansión, invención. Ruina, antigua ciudad perdida de una raza legendaria, animal o monstruo, mutación mágica, invención, tecnología, magia,
nuevo u olvidado dios o entidad planar, nuevo o redescubierto artefacto o reliquia religiosa, nuevos territorios, objeto de otro mundo, personas, planta, recursos o riqueza. Este descubrimiento beneficia a una determinada persona, grupo o facción más que otras. ¿Quién se beneficia más? Nombra tres beneficiarios que pueden beneficiarse de este descubrimiento. Este descubrimiento perjudica directamente a otra persona, grupo o facción. ¿Quién se perjudica más? Este descubrimiento tiene consecuencias. Nombra tres repercusiones o efectos secundarios. ¿Quién ignora las repercusiones? Nombra dos o tres individuos o facciones que luchan para poseer o controlar este descubrimiento. ¿Quién es más probable que gane? ¿Qué es lo que pueden ganar? ¿Y qué están dispuestos a hacer para controlar el descubrimiento? Básicamente, pues puede ser un descubrimiento que dé un cambio o un vuelco a toda la historia, a todo el mundo como tal, y simplemente se resumiría en forma de quién está controlando el descubrimiento, si de verdad es peligroso, si alguien ha forzado el descubrimiento, o por ejemplo, si pudiera ser un antiguo artilugio, si alguien ha, o sea, si alguien ha forzado, si alguien ha buscado encontrarlo y al final lo ha encontrado aún sabiendo que era peligroso, qué grupos de presión controlan dicho artilugio, son cosas interesantes. Crea una profecía que predice un cambio importante al mundo de tu campaña. Puedes construir una desde cero, usando ideas de la campaña actual o evento terremoto al azar y profundiza en los detalles. Predicción, presagio y profecía, ¿vale? Escribe una lista de tres o más presagios que ocurrirán antes de que de que la profecía ocurra. Puedes utilizar eventos que ya se han producido en la campaña hasta que la profecía esté más cerca de cumplirse. Ay, Jesús. El resto son eventos que podrían o no ocurrir, dependiendo de las acciones de los personajes. Describe a la persona o criatura que descubrió la profecía y la forma en que fue encontrada. ¿Qué ganó esta criatura con revelarla? ¿Qué perdió o sacrificó esta persona? Describe al individuo o facción que apoya la profecía y trabaja para asegurar su cumplimiento, y a otro que hará todo lo posible para evitar la profecía. ¿Cuál es el primer paso? Mm, el primer paso de cada uno que cada uno toma, quién sufre por sus esfuerzos. Una parte de la profecía que está mal, elige uno de los presagios que numeraste o uno de los detallados que creaste para el evento terremoto que el augurio predijo. El presagio elegido es falso y, de ser posible, su opuesto es verdadero. Aquí lo mejor es, si quieres crear una profecía o un presagio, coger y manipular completamente esa profecía o presagio de forma que parezca que va a ser una cosa, pero al final sea otra y que aún así cuadre completamente con lo que se ha predicho. Por ejemplo, no se me va a ocurrir un ejemplo así tan fácilmente, pero predecir, por ejemplo, el artefacto traerá la felicidad y acabará por fin con la guerra, por ejemplo, ¿vale? Pues con la guerra entre razas y que luego en realidad el artefacto extinga todas las razas menos una. Literalmente el presagio se está cumpliendo. La cuestión es que igual no es tan positivo como se pensaba o no es como se interpretó realmente la profecía, que es lo que nos está interesando. Vale, mito y leyenda. Si las guerras, plagas, descubrimientos y similares pueden ser llamados eventos terremotos regulares, los eventos míticos los exceden y superan. Un evento mítico podría ocurrir como cumplimiento de una profecía antigua o largamente olvidada, o podría ser un acto de intervención divina. Una vez más, tu campaña actual probablemente ofrece algunas ideas para la forma de este evento. Si necesitas inspiración, tira un D8 en la tabla de eventos terremoto en lugar del D10 normal. Anota los detalles para el desastre, pero magnifica el resultado de la forma más masiva que puedas imaginar. El surgimiento o caída de un líder o época es la muerte o nacimiento de un dios. El final de una época o del mundo, un desastre catastrófico, es un diluvio en el que se ahoga el mundo, una edad de hielo o un apocalipsis zombie. Un asalto o invasión es una guerra mundial, una incursión demoníaca que atraviesa el mundo, el despertar de un monstruo que amenaza al mundo, o el enfrentamiento final entre el bien y el mal.
Una rebelión destrona a un dios o dioses, o plantea una fuerza como un demonio o señor a la divinidad. Una nueva organización es un imperio a lo largo del mundo o un panteón de dioses nuevo. Un descubrimiento es un dispositivo del fin del mundo o un portal de dimensiones sobrenaturales donde moran horrores cósmicos que harían temblar el mundo. Es interesante desde el punto en el que tú puedes hacer, básicamente es magnificar hasta el punto de lo absurdo cualquiera de los eventos terremoto que te indica arriba. Y si además puedes haberlo predicho con un mito o una leyenda, mejor. Por ejemplo, aquí yo recomendaría utilizar un bardo, posiblemente, y que este bardo tuviera algo que o sea, que fuera como que tiene esquizofrenia, pero realmente no la tuviera, sino que simplemente su patrón, su dios, le permite tener visiones del futuro. Entonces este bardo tendría eventos ocasionales que para los demás serían esquizofrenia, pero diría cosas sin sentido, pero que en cierto punto de la historia más adelante cobrarían todo el sentido y se darían cuenta de que realmente el bardo lo que había hecho era ver el futuro y había predecido literalmente lo que iba a pasar. Seguimiento del tiempo. Un calendario te permite registrar el paso del tiempo en la campaña. Más importante aún, te permite planificar con anticipación los eventos críticos que sacuden el mundo. Para un seguimiento sencillo, utiliza un calendario para el año en curso en el mundo real. Escoge una fecha para indicar el inicio de la campaña y toma nota de los días que los aventureros gastan en sus viajes y actividades diversas. El calendario te dice cuándo las estaciones cambian y el ciclo lunar. Más importante aún, puedes utilizar tu calendario para hacer un seguimiento de los festivales y fiestas importantes, así como eventos clave que dan forma a tu campaña. Este método es un buen punto de partida, pero el calendario de tu mundo no tiene por qué seguir un calendario moderno. Si quieres personalizar tu calendario con detalles únicos para tu mundo, ten en cuenta estos tipos de características. Las bases. El calendario de un mundo de fantasía no tiene nada que reflejar a uno moderno, pero puede hacerlo. Ver el calendario de Arctos. En la barra lateral para un ejemplo. Las semanas de un mes tienen nombre. Ojo, ¿qué pasa con los días específicos de cada mes, como los idus, nones y los calendae del calendario romano? Ciclos físicos. Determina cuándo terminan las estaciones marcadas por los solsticios y equinoccios. Los meses se corresponden con las fases de la luna o lunas. Ocurren fenómenos extraños o mágicos al mismo tiempo que estos fenómenos. Cumplimiento religioso. Reparte días sagrados por todo tu calendario. Cada deidad importante en tu mundo deberá tener al menos un día santo en el año, y los días santos de algunos dioses se corresponden a fenómenos celestes como las lunas nuevas, las nuevas lunas o equinoccios. Los días santos reflejan el ámbito de poder de una deidad. Un dios de la agricultura es honrado en la temporada de cosecha o eventos significativos en la historia de la adoración de la deidad como el nacimiento o la muerte de una persona santa, la fecha de la manifestación de un dios, la adhesión a la corriente de un alto sacerdote y así sucesivamente. Ciertos días santos son eventos cívicos acatados por todos los ciudadanos de cada ciudad, en donde se encuentre un templo del dios. Los festivales de la cosecha a menudo son las celebraciones a gran escala. Otros días santos son importantes, solo para las personas especialmente devotas a una sola deidad. Otros son acatados por los sacerdotes que realizan ritos privados y sacrificios dentro de sus templos en ciertos días u horas específicas del día, y algunos días santos son locales acatados por la fe de un templo específico. Dedícale algo de tiempo a cómo los sacerdotes y la gente común celebran los días santos. Ir a un templo, sentarse en un banco y escuchar un sermón son modos de culto para la mayoría de las religiones de la fantasía. Más comúnmente, los celebrantes ofrecen sacrificios a sus dioses. Los fieles traen animales al templo para ser sacrificados o queman incienso como ofrenda. Los ciudadanos más ricos traen los animales más grandes para hacer alarde de su riqueza y demostrar su piedad. La gente derrama libaciones en las tumbas de sus antepasados, pasan vigilias
de toda la noche en oscuros santuarios o disfrutan de espléndidas fiestas celebrando la generosidad del dios. Es interesante hacer un calendario con este tipo de fechas solo para hacer algunas misiones concretas, yo creo. No te hace falta para nada decirles, pues hoy es el día del dios no sé qué, pero os vais a ir a cazar bandidos. Entonces, si tú eres capaz de montar una historia alrededor de uno de esos días, queda como algo bastante interesante, puesto que estás planteando que tu mundo incluso tiene sus propios días sagrados, sus propios festivos y sus propios eventos importantes a lo largo del año. Por ejemplo, en el Festival de la Cosecha de repente hay sorprendentes muertes. Ahí tú te puedes plantear, por ejemplo, que los campesinos estén sacrificando gente porque de repente ha surgido una nueva religión y es como muy interesante para los campesinos porque resulta que hacen sacrificios humanos y les otorga fecundidad a los campos, por ejemplo. Y puede ser interesante porque el día de la cosecha de repente empieza a morir gente. Y entonces ahí pues igual le echan un ojo, ¿no? Básicamente. Cogen y se sienten incluidos, que tienen que investigar algo que realmente es interesante y que están en un mundo completamente nuevo y creado por ti, básicamente. Cumplimiento civil. Los días sagrados proporcionan la mayor parte de las celebraciones en la mayoría de los calendarios. ¿Vale? Pero los festivales locales o nacionales representan muchos otros. El cumpleaños de un monarca, el aniversario de una gran victoria en una guerra, festivales de artesanía, día de mercado y eventos similares nos proveen de excusas para celebraciones locales. Eventos fantásticos. Dado que tu escenario es un mundo de fantasía y no una sociedad medieval mundana, añade en algunos eventos de una evidente naturaleza mágica. Por ejemplo, tal vez un castillo fantasma aparece en una determinada colina en el solsticio de invierno cada año, o cada tercera luna eh, llena los licántropos de... eh, cada tercera luna llena, los licántropos se cargan con una sed de sangre particularmente fuerte. Además, la decimotercera noche de cada mes podría marcar las andanzas fantasmales de una tribu nómada olvidada hace tiempo. Los acontecimientos extraordinarios como el acercamiento de un cometa o un eclipse lunar hacen buenos elementos de aventura y puedes soltarlos en tu calendario donde quieras. Tu calendario puede decirte cuándo hay luna llena para un eclipse lunar, pero siempre se puede falsificar la fecha para un efecto particular. Obviamente, no es correcto basarle los calendarios eh, a tus tutorados, porque si le pasas el calendario igual le echan un ojo y dicen, oh vaya, pero hoy no había lunar y tú, lo siento, pero me hace falta para la misión de hoy. Vale, vamos a seguir ahora un ratillo, venga. Poner fin a una campaña. Estamos en el capítulo 1 todavía. Nos están explicando el... Nos están dando una visión del mundo de cómo debemos interpretarlo y tal. A ver, un segundo, voy a pegar un trago de agua porque me estoy quedando sin voz y vengo ya. Me estaba muriendo un poco. ¿Por dónde íbamos? Vale, poner fin a una campaña. Al final de una campaña debe atar todos los hilos del comienzo y medio, pero no tienes que hacer una campaña todo trecho hasta nivel 20 para que sea satisfactorio. Termina la campaña siempre que su historia llega a su conclusión natural. Asegúrate de que dejas espacio y tiempo cerca del final de tu campaña para que los personajes terminen sus metas personales. Sus propias historias tienen que terminar de una manera satisfactoria, al igual que lo hace la historia de la campaña. Lo ideal es que algunos de los objetivos individuales de los personajes sean cumplidos por el objetivo final de la aventura. Da a los personajes con metas inconclusas una oportunidad para acabarlas antes del final. Una vez que la campaña ha terminado, una nueva comienza. Si vas a dirigir una nueva campaña para el mismo grupo de jugadores y usas las acciones de los personajes previos como la base de las leyendas, les sumergirás inmediatamente en el nuevo escenario.
deja que los nuevos personajes experimenten cómo el mundo ha cambiado debido a sus viejos personajes. Al final, sin embargo, la nueva campaña es una nueva historia con nuevos protagonistas. Ellos no deberían tener que compartir el foco con los héroes de antaño. Bastante interesante. Te pone básicamente que para finalizar la campaña tienes que hacer que cada personaje se sienta realizado por sí mismo y eh, o sea, cada personaje se sienta realizado por sí mismo y lo que te está indicando es que les dejes terminar y datar todos los cabos que les quedaban, pero parece bastante interesante el tema de darle un hachazo tope de gordo y cuando crees otra campaña, crear otra campaña en la base del, como poniendo como base la campaña anterior. Por ejemplo, puedes repetir personajes que eran inmortales y y tus jugadores dirán, no debemos confiar en él porque, ¿os acordáis cuando nos hizo no sé qué? Y tú les dices, no, compañeros, porque no sabéis, o sea, habéis representado a los otros personajes, pero ahora sois otros personajes. Debéis representar fielmente a vuestros personajes. Vosotros no tenéis la información de qué ocurrió hace 2000 años, aunque vosotros jugarais esa partida. Entonces es una cosa bastante interesante. Voy bien, me estoy muriendo un poco de la voz, pero bien. Estilos de juego. Mediante la construcción de un nuevo mundo o la adoptación de uno ya existente y la creación de los eventos clave que lanzan tu campaña, has determinado de lo que trata tu campaña. A continuación, tienes que decidir cómo deseas dirigir tu campaña, cuál es la manera correcta de dirigir una campaña. Eso depende de tu estilo de juego y las motivaciones de sus jugadores. Considera los gustos de sus jugadores tus puntos fuertes como DM. em, las reglas caseras que se examinan en la parte 3 y el tipo de juego que deseas dirigir. Describe a los jugadores cómo imaginas la experiencia de juego y deja que te den una entrada. El juego es de ellos también. Hace ese trabajo pronto para que tus jugadores puedan tomar decisiones informales y te ayuden a mantener el tipo de juego que deseas dirigir. Considera los siguientes dos ejemplos exagerados de estilos de juego. Sajarraja. Los aventureros patean la puerta de un calabozo, luchan contra los monstruos y agarran el tesoro. Este estilo de juego es sencillo, divertido, emocionante y orientado a la acción. Los jugadores pasan relativamente poco tiempo en desarrollando sus personalidades e interpretando situaciones que no son de combate, discutiendo cualquier cosa que no sea un peligro inmediato de la mazmorra. En un juego de este tipo, los aventureros se enfrentan a monstruos y oponentes claramente malvados, y ocasionalmente se encuentran con PNGs claramente buenos y útiles. No esperes que los aventureros se angustien sobre qué hacer con los prisioneros, o debatan si es bueno o malo invadir y limpiar la guarida de un trasgo. No hagas un seguimiento del dinero o el tiempo pasado en la ciudad. Una vez que hayan completado una tarea, envía a los aventureros de vuelta a la acción lo más rápido posible. La motivación de los personajes no necesita ser más desarrollada que el deseo de matar monstruos y adquirir el tesoro. Esta es la forma que de normal, mucha gente prefiere de D&D, que es básicamente combates rápidos, matar a todo Kiski y tirar para adelante como los de Alicante, sin mirar atrás y sin tener prácticamente interacción y sin utilizar las habilidades fuera de combate. Y luego tienes la narración inversiva que no la voy a leer, pero básicamente entiendo que es que eh, muchas veces tienes un grupo de gente que no tiene interés en combatir, es que les da bastante igual hacer combates. Entonces igual les metes un combate cada 2 sesiones y están a la mar de contentos porque un combate cada 2 sesiones, porque obviamente si hay alguien que quiere destruir el mundo, no vas a dialogar con él y decirle, oye compañero, que está feo, y te dirá, vale, lo siento, ya paro. Obviamente vas a tener que discutir con él y vais a estar, o sea, vas a tener que pelear con él y vais a tener que eliminarlo, pero los combates les sobran y realmente quieren meterse como si fuera un libro, sentirse dentro de la historia, formar parte de ella, ver el world building, relacionarse lo máximo posible con otros NPCs y con ellos mismos, e ir desarrollando sus personajes. Generalmente a mí me gusta más este tipo de modo de juego, porque a mí los combates son algo que en general no me llaman mucho la atención, porque son cosas bastante largas
y que realmente no me parece que tengan un sentido como tal. Me gusta mucho más el world building, la información, interactuar con NPCs, crear planes inteligentes y cosas así, exploración. Pero también puedes hacer algo intermedio. Esto básicamente depende, para mí depende mucho de el tipo de jugadores que tengas. Si son jugadores que te quieren, que te piden, que solo quieren reventar cabezas y quieren pegarse, ni haces world building ni haces nada. Lo que te tienes que preparar es cada mazmorra, con los bichos que les van a salir, lo que van a conseguir, y ellos van para adelante, se pegan con todo, haces tus cálculos, todo el rato combate, interaccionan un poco entre ellos para discutir, supongo, sobre deberíamos ir por aquí o deberíamos ir por aquí otro lado, y poco más. Y si tienes un grupo que es más dedicado a la narrativa, pues les gustará que les cuentes cosas, que les describas cosas, que interpretes los personajes con voz distinta, que al final hacer más exploración y reducir el combate a lo mínimo posible porque se les hace un poco pesado, ¿no? Entonces ahí ya cada uno lo mejor es hablar con tus jugadores y decirles cómo preferís vosotros jugar la aventura, de modo inversivo o tal, o hacerles la primera sesión y si te dicen, oye, me aburro bastante. Entonces, pues decir, vale, pues vamos a cambiar y vamos a reventar cabezas a trasgos y poco más. Nombres de personajes. Parte de tu estilo de campaña tiene que ver con la asignación de nombres de los personajes. Es una buena idea establecer algunas reglas básicas con tus jugadores al comienzo de una nueva campaña. En un grupo que consiste en Sithis, Tarbov, Anastriana y Chiron, Bob 2, el luchador humano Bob 2 sobresale especialmente cuando es idéntico a Bob 1, que fue asesinado por kobolds. Si todo el mundo tiene un enfoque alegre con los nombres, eso está bien. Si el grupo prefiere tomar a los personajes y sus nombres un poco más en serio, insta al jugador que lleva a Bob para obtener un nombre más apropiado. Los nombres de personajes de jugadores deben coincidir entre sí en estilo o concepto y también deben coincidir con el estilo del mundo de tu campaña, así como los nombres de los PNGs, bueno, NPCs y lugares que crees. Tarkov y Cairón no quieren emprender una búsqueda del señor Magdalena, visitar la isla de la pastilla de goma o acabar con el mago loco o acabar con un mago loco llamado Rey. Básicamente, eh, que lo enfoques dependiendo de cómo lo vean tus jugadores. Si tienes jugadores que realmente quieran jugar un poco de coña, pasárselo bien y tal, como si estuvieran jugando un mundo disco, obviamente les puedes permitir tener cosas como, yo que sé, nombres como Benito Camela y cosas así. Pero, y tus personajes como tal no tienen que tener nombres grandiosos porque destacaría mucho. O sea, tendrían que ser nombres un poco tontos, un poco absurdos y poco más. Pero si pasa al contrario, obviamente no puedes tener un jugador que se llame Bob 2 y los otros tengan nombres de verdad currados y estén basándose en su personalidad. Entonces hay que encontrar un poco un punto medio e intentar siempre adaptarte a lo que está marcando el grupo. Campañas continuadas o episódicas. La columna vertebral de una campaña es una serie es una serie de conectada de aventuras, pero se puede conectar de dos maneras diferentes. En una campaña continuada, las aventuras conectadas comparten un sentido de propósito más grande o un tema o temas recurrentes. En las aventuras podrían figurar villanos que regresan, grandes conspiraciones o una solamente maestra que finalmente está detrás de cada aventura de la campaña. Una campaña continuada diseñada con un tema y un arco de la historia en mente puede sentir como una gran fantasía épica. Los jugadores obtienen la satisfacción de saber que las acciones que ellos toman durante una aventura importan en la siguiente. Trazar y ejecutar ese tipo de campaña puede ser exigente para el DM, pero la recompensa es grande y la historia memorable. Una campaña episódica, en contraste, es como una serie de televisión, donde cada episodio semanal es una historia con contenido propio, que no juega en ninguna trama general. Podría ser construida
en una premisa que explica su naturaleza. Los personajes, jugadores, son aventureros a sueldo o exploradores que se aventuran en lo desconocido y afrontan una serie de peligros no relacionados. Incluso podrían ser arqueólogos que se aventuran en una ruina antigua tras otra en la búsqueda de artefactos. Un juego episódico como este te permite crear aventuras o comprarlas ya publicadas y soltarlas en tu campaña sin preocuparte de cómo encajan con las aventuras que vinieron antes y las que siguen después. Es algo complicado porque juntar a todos tus personajes en un mismo punto, en una misma historia, es algo que te puede llevar demasiado tiempo y realmente muchas veces los personajes son tan dispares entre sí que no puedes justificar de ninguna forma que ellos se terminen juntándose. Entonces te ves forzado básicamente a intentar, para mí, te ves forzado a intentar básicamente tener a todo el mundo junto. O sea, intentar meter a todo el mundo junto normalmente se justifica como queréis dinero y os han llamado para esto. Y ya les metes las misiones y luego ya si quieres enlazas. Pero yo no encuentro una forma que sea más efectiva que eso. Y me parece un poco complicado. Parece algo bastante complicado de enlazar. Porque literalmente no vamos a conseguir, no puedes conseguir que, yo qué sé, una alta noble se junte con un bardo como cualquier otro para, u- yo qué sé, rescatar a una princesa en una torre, porque no puedes relacionar las historias, es demasiado complicado y si los personajes no quieren si los jugadores no quieren entrelazar sus historias entre ellos, no tienen justificación alguna que buscar. Entonces es un tema que me parece bastante complicado. Tema de la campaña. Un tema en una campaña, como, como en una obra de literatura, expresa el significado más profundo de la historia y los elementos fundamentales de la experiencia humana que la historia explora. Tu campaña no tiene que ser una obra de la literatura, pero todavía puede recurrir a temas comunes que dan un sabor distintivo a a sus historias. Considera estos ejemplos. Una campaña sobre el enfrentamiento de la inevitabilidad de la mortalidad que trata sobre monstruos no muertos o expresada a través de la muerte de sus seres queridos. Una campaña que gira en torno a un mal insidioso, incluso dioses oscuros, razas monstruosas como los Yuan-Ti o criaturas de reinos desconocidos, alejados de las preocupaciones mortales. A medida que los héroes se enfrentan a este mal, deben enfrentarse a las egoístas y frías tendencias de su propia clase también. Una campaña con héroes con problemas que no solo se enfrentan al salvajismo de las criaturas bestiales del mundo, sino también a la bestia interna, la rabia y la furia que se encuentra en sus propios corazones. Una campaña explorando la sed insaciable de poder y dominación, ya sea encarnado por por los anfitriones de los nueve infiernos o por gobernantes humanoides empeñados en conquistar el mundo. Con un tema como enfrentamiento con la mortalidad, puedes crear una gran variedad de aventuras que no tienen por qué estar conectadas por un villano común. Una aventura puede ofrecer muertos saliendo de sus tumbas y amenazando con abrumar a todo un pueblo. En la próxima aventura, un mago loco crea un golem de carne en un esfuerzo por revivir su amor perdido. Un villano podría ir a extremos para lograr la inmortalidad para evitar su confrontación con la propia desaparición. Los aventureros pueden ayudar a un fantasma a aceptar la muerte y seguir adelante, o uno de los aventureros puede incluso convertirse en un fantasma. Básicamente que puedes tratar un tema de manera subyacente en lo que vendría siendo tu historia. Por mucho que tengan que ir haciendo las misiones independientes, puedes introducir un tema moral de fondo para que vayan reflexionando tus personajes. Variaciones sobre un tema. Mezclar las cosas de vez en cuando permite a tus jugadores disfrutar de una variedad de aventuras. Incluso una campaña fuertemente tematizada puede desviarse de vez en cuando. Si tu campaña en gran medida implica la intriga, misterio y la interpretación, tus jugadores pueden disfrutar de la mazmorra ocasional, especialmente si la tangente se revela
para relacionarse con un mayor argumento en la campaña. Si la mayor parte de tus aventuras son expediciones de mazmorras, cambia de marcha con un tenso misterio urbano que finalmente conduce a un calabozo en un edificio o torre abandonada. Si diriges aventuras de terror semana tras semana, trata de usar un villano que resulta ser ordinario, tal vez incluso tonto. El alivio cómico es una gran variación en casi cualquier campaña de D&D, aunque los jugadores suelen proporcionarlo ellos mismos. Básicamente que cambies, no utilices siempre el mismo tema ni la misma temática, porque si no tus jugadores se aburren. Y que puede ser cachondo, pero que tus jugadores de normal son cachondos ya por sí mismos, no les hace falta más cachondeo, porque igual no se toman en serio ni a tu puta madre. Rangos de juego. A medida que los personajes crecen en poder, su capacidad para cambiar el mundo que les rodea crece con ellos. Ayuda el pensar a futuro para tener en cuenta estos cambios cuando creas tu campaña. A medida que los personajes provocan un mayor impacto en el mundo, se enfrentan a un peligro mayor, lo quieran o no. Facciones poderosas les ven como una amenaza y traman contra ellos, mientras que los amistosos les cortejan a su favor con las esperanzas de lograr una alianza útil. Los rangos de juego representan los hitos ideales para la introducción de nuevos eventos terremoto a la campaña. En cuanto los personajes resuelven un evento, un peligro surge o el problema de antes se transforma en una nueva amenaza en respuesta a las acciones de los personajes. Los eventos necesitan crecer en magnitud y alcance, aumentando la participación y el drama a medida que los personajes se vuelven cada vez más poderosos. Este enfoque también permite separar tu trabajo de diseño en trozos más pequeños. Crea material como aventuras, PNGs, mapas, etcétera, para un rango cada vez. Solo tendrás que preocuparte por los detalles del siguiente rango cuando los personajes se acerquen a él. Aún mejor, como la campaña toma giros inesperados en respuesta a las elecciones de los jugadores, no tienes que preocuparte de rehacer mucho trabajo. Es buena idea ir ideando, por ejemplo, la sesión de cada semana, o sea, tener un mapa conceptual de cómo quieres que vaya avanzando la historia, pero realmente solo tener una idea conceptual y ya está. Si preparas todas las historias a la vez, tienes que tener en cuenta en qué punto cada personaje va a superar el rango de nivel y de repente son más poderosos o tienen más importancia. Entonces, lo mejor es ir ideándolos semana a semana o sesión a sesión y ir introduciendo ahí los cambios y si dependiendo de sus acciones ir variando como buenamente puedas al final. Ir variando en plan de un punto a otro, cómo se supone que quieres que ocurran las cosas, ¿no? Hay como 3 o 4 niveles, ¿no? Si no recuerdo mal, hay 4 niveles, que es del 1 al 4 héroes locales. Los personajes en este rango aún están aprendiendo el espectro de rasgos de clase que les definen, incluyendo su elección de especialización. Pero incluso los personajes de nivel 1 son héroes apartados de la gente común por sus características naturales, habilidades aprendidas y la insinuación de un destino mayor que se abre ante ellos. Al comienzo de su carrera, los personajes utilizan hechizos de primer y segundo nivel y llevan equipo mundano. Los objetos mágicos que encuentran incluyen artículos consumibles comunes, pociones y pergaminos, y unos pocos artículos permanentes raros. Su magia puede tener un gran impacto en un solo encuentro, pero no puede cambiar el curso de una aventura. El destino de un pueblo puede depender del éxito o fracaso de los aventureros de bajo nivel, que confía sus vidas en sus incipientes capacidades. Estos personajes navegan por terreno peligroso y exploran criptas embrujadas, donde pueden esperar luchar contra orcos salvajes, lobos feroces, arañas gigantes o malvados miembros de un culto, vampiros sedientos de sangre y matones a sueldo. Incluso si se encuentran con un dragón joven, sería mejor para ellos evitar la pelea. Héroes del reino. Para el momento en el que alcanzan este rango, los aventureros han dominado los fundamentos de sus rasgos de clase, a pesar de que siguen mejorando a lo largo de estos niveles. Ellos han encontrado su lugar en el mundo y han comenzado a involucrarse en los peligros que les rodean.
Los hechiceros dedicados a aprender aprenden conjuros de nivel 3 al comienzo de este rango. Después, los personajes pueden volar, dañar un gran número de enemigos con conjuros, bola de fuego y relámpago, e incluso respirar bajo el agua. Dominarán conjuros de quinto nivel al final del rango y hechizos tales como el círculo de teletransporte, escudriñamiento, descarga flamígera, conocimiento de leyendas y animar a los muertos pueden tener un impacto significativo en sus aventuras. Empiezan a adquirir más objetos mágicos permanentes, los poco comunes y raros, los que les servirán para el resto de las carreras, de sus carreras. O sea, empiezan a obtener objetos que de verdad son relevantes y que van a mantener durante un largo tiempo. El destino de una región podría depender de las en las que se comprometen los personajes de niveles 5 a 10. Estos aventureros se adentran en tierras salvajes temibles y ruinas antiguas, donde se enfrentan a gigantes salvajes, feroces hidras, golems sin miedo, malignos yuan-ti, diablos intrigantes, demonios sedientos de sangre, astutos bla, 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 bla. Puede ser que tengan la oportunidad de derrotar a un dragón joven que ha establecido una guarida, pero todavía no ha extendido su alcance lejos en el territorio circundante. Niveles 11 a 16, señores del reino. A nivel 11 los personajes son un magnífico ejemplo de coraje y determinación. Verdaderos parangones en el mundo, bien diferenciados de las masas. En este nivel, los aventureros son mucho más versátiles de lo que eran en los niveles inferiores, y por lo general suelen encontrar la herramienta adecuada para un desafío dado. Los hechiceros dedicados obtienen acceso a conjuros de nivel sexto en el nivel 11, incluyendo hechizos que cambian por completo el modo en que interactúan los aventureros con el mundo. Sus grandes y llamativos conjuros son significativos para en combate, desintegrar, barrera de cuchillas y sanar, por ejemplo, pero los conjuros de detrás de la escena como palabra de regreso, encontrar la senda, contingencia, teleportar y visión verdadera alteran la forma en que los jugadores abordan sus aventuras. Cada nivel de conjuro después de este punto introduce nuevos efectos con un impacto igualmente grande. Los aventureros encuentran objetos mágicos raros y muy raros que otorgan capacidades de potencia similar. El destino de una narración o incluso del personaje o incluso del mundo, de una nación o incluso del mundo, depende de las misiones trascendentales que tales personajes emprenden. Los aventureros exploran regiones desconocidas y se ahondan en mazmorras olvidadas hace largo tiempo, donde se enfrentan a terribles mentes maestras de los planos inferiores, astutos rakshasas y contempladores y hambrientos gusanos púrpuras. Podrían enfrentarse e incluso derrotar a un poderoso dragón adulto, que ha establecido una guardia y una presencia significativa en el mundo. En este rango, los aventureros dejan su huella en el mundo en una variedad de formas, desde las consecuencias de sus aventuras a la manera en que se gastan su tesoro duramente ganado y explotan su bien merecida reputación. Los personajes de este rango construyen fortalezas en tierras cedidas por los gobernantes locales, fundan gremios, templos u órdenes marciales, toman aprendices o estudiantes por su cuenta, ellos negocian la paz entre naciones o llevan a la guerra, y su formidable reputación atrae la atención de enemigos muy poderosos. Niveles 17 al 20, señores del mundo. A nivel 17 los personajes tienen capacidades superheroicas y sus hazañas y aventuras son parte de la leyenda. La gente común no puede ni soñar con estos niveles de poder o con peligros tan terribles. Los hechiceros dedicados a este rango lanzan conjuros de nivel noveno que sacuden el mundo como deseo, umbral, tormenta de venganza y proyección astral. Los personajes tienen varios objetos mágicos raros y muy raros a su disposición y comienzan a descubrir objetos legendarios como una espada borpalina o una vara de mago. Las aventuras en estos niveles tienen consecuencias de largo alcance, posiblemente determinan el destino de millones en el plano material e incluso de lugares más allá. Los personajes atraviesan reinos de otros mundos y exploran semiplanos y otros lugares extraplanares donde luchan contra salvajes demonios valor, titanes, archidiablos, archimagos liche e incluso los avatares de los mismos dioses. Los dragones que se encuentran son sierpes de tremendo poder, cuyo sueño preocupa a reinos enteros y cuyo despertar amenaza la existencia misma.
Los personajes que llegan a nivel 20 han alcanzado el pináculo del logro mortal. Sus obras son registradas en los anales de la historia y contadas por bardos durante siglos. Sus destinos últimos ocurren. Un clérigo puede ser incorporado a los cielos para servir como mano derecha de un dios. Un brujo podría convertirse en patrón para otros brujos. Tal vez un mago descubre el secreto de la inmortalidad o no muere, y pasa eones explorando los confines del multiverso. Un druida podría llegar a ser uno con la tierra, transformándose en un espíritu de la naturaleza, de un lugar concreto o aspecto de lo salvaje. Otros personajes podrían fundar clanes o dinastías, que veneran la memoria de sus honorables antepasados de generación en generación, crear obras maestras de la literatura épica que se, que se contó y se volvió a contar por miles de años, o establecer alianzas u órdenes que mantienen vivos los principios y sueños de los aventureros. Llegar a este punto no dicta necesariamente el final de la campaña. Estos personajes poderosos pueden ser llamados a emprender grandes aventuras en un escenario cósmico, y como resultado de estas aventuras, sus capacidades pueden seguir evolucionando. Los personajes no ganarán más niveles en este punto, pero todavía pueden avanzar de manera significativa, y siguen haciendo obras épicas que resuenan en todo el multiverso. El capítulo 7 detalla bendiciones épicas que puedes utilizar como recompensa para estos personajes y así mantener un sentido de progreso. Vale, acabamos de leer un tocho bastante largo y vamos a dejarlo por aquí. Entonces, hablemos de esto. ¿Qué pasa? Los personajes tienen niveles del 1 al 20, ¿vale? Como aquí se ve. Pero, niveles del 1 al 20. Entonces, eh, dependiendo de entre qué rango de niveles estés, tienes una presencia o por así decirlo, eres de una relevancia en el mundo o de otra. Si eres nivel 1, ya eres, de base eres más relevante que una persona normal, puesto que eres el héroe de la historia, por así decirlo. El ser el prota te concede, en cierta medida, un extra, ¿no? Te concede un plus de estoy aquí, soy el prota, qué guay soy. Pero, por otra parte, también tienes niveles muy, 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 muy grandes de poder que normalmente no se suelen alcanzar, que son los niveles 17-20, incluso los niveles 11-16, que son llegar a un punto en el que ya las amenazas son muchísimo más reales para el mundo, y tus personajes ya tienen que empezar a hacer combates épicos contra criaturas legendarias de estas tochas que tienen 19.000 millones de vida y son dificilísimas, pero bueno, para su nivel igual pueden medio pasárselas sin que muera nadie. Entonces es bastante interesante porque todo el libro al final os daréis cuenta de que este tipo de libros se proyecta hacia el final y hay muchas habilidades que son muy interesantes y puedes hacer un millón de virguerías, pero sobre todo a niveles muy muy altos que se van desbloqueando, como por ejemplo las altas magias de niveles 17 y 20, pues son magias que son la mar de interesantes, obviamente puedes llegar a hacer cosas casi milagros, cosas milagrosas. Pero la cuestión es que el mundo que tú estás generando normalmente no está preparado para contener tanto poder y se tarda demasiado tiempo en llegar hasta esos puntos. Tanto que de normal se cierra la historia o la campaña y se empieza una nueva. Pero bueno, es interesante ver todos estos niveles de poder y ver más o menos cómo tienes que ir llevando a los personajes dependiendo de qué nivel sean. A cierto punto de nivel, pues obviamente tienen más capacidad y tienen más capacidad y pueden descubrir cosas más interesantes. Y bueno, creo que lo vamos a dejar por aquí. Recordad que abajo tenéis toda la info que queráis sobre streams, YouTube, Twitch, Twitter y todas estas cosas y poco más. Ya mañana nos veremos otra vez. Hasta la vista, babies.